A ver, nos hemos puesto a pensar en una idea tan poderosa que pudo literalmente reconfigurar todo el mapa espiritual de Occidente. Bueno, esa idea existe y se llama Solus Christus, o para que nos entendamos, solo Cristo. Y ojo, no estamos hablando de un simple eslogan del siglo XVI, para nada. Esto fue el verdadero centro de gravedad de toda la Reforma protestante. Esa es, sin duda, la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a meternos de lleno a explorar cómo este principio fue mucho más que un simple ajuste teológico. Fue, en realidad, una auténtica declaración de independencia espiritual, una que hizo temblar los cimientos de un sistema religioso que se había construido por siglos. A ver, en el fondo, la idea es súper simple, pero sus implicaciones son enormes. Básicamente dice esto: la conexión con Dios es directa, punto. Y es únicamente a través de Jesús, o sea, sin intermediarios, sin pasos adicionales, nada. Según este principio, todo lo que se necesitaba ya fue hecho por Él. Bien, entramos en la idea revolucionaria. Y vaya que lo fue. ¿Por qué? Porque se plantó de frente y desafió a un sistema religioso que era, increíblemente complejo. El objetivo de Solus Christus era en realidad bastante simple: derribar los muros, restaurar ese acceso directo a Dios que, según los reformadores, se había perdido o, digamos, se había vuelto muy borroso. Ok, pero para realmente captar la magnitud de esta idea, primero tenemos que entender contra qué se estaba rebelando. Pensemos por un momento en la Iglesia de la Baja Edad Media. Para los reformadores, se había transformado en algo así como una gigantesca empresa de salvación. Y esta metáfora de la empresa de salvación es, potentísima. Es clave para entender todo. ¿Qué quería decir? Pues que la gracia, aunque venía de Cristo, se había convertido en un recurso que solo la Iglesia podía administrar. Tenían en efecto el monopolio, y eso significaba que para la gente común no había manera de llegar a Dios si no era pasando por la institución. Era la única ventanilla. Y este sistema era como una cebolla, con un montón de capas. A ver, en la base de todo estaba el sacerdote, un intermediario indispensable. Luego tenías el sistema de sacramentos, que eran los únicos canales por los que supuestamente fluía la gracia. Un poco más arriba estaban los santos y María, que funcionaban como intercesores adicionales. Y ya en la cima de todo estaba el famoso tesoro de los méritos, que era, para que nos entendamos, una especie de banco celestial del que la Iglesia podía sacar créditos y repartirlos con las indulgencias. Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Para cada uno de esos pilares del sistema medieval, la Reforma tenía una respuesta directa y contundente. Que el sacerdote es mediador indispensable, no. Cristo es el único mediador. Que la misa es una repetición del sacrificio, tampoco. El sacrificio de Cristo en la cruz fue único, final y suficiente. Esta tabla que vemos no es una simple comparación, es literalmente el mapa de una revolución teológica. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a todo esto? Pues miren, la de los reformadores no fue una simple reformita. No, fue un reinicio total del sistema, un reset. Cambiaron el foco por completo. En vez de una teología basada en méritos humanos, en jerarquías, propusieron una centrada radicalmente en una sola cosa: la cruz. Y esa frase de Lutero es que lo resume todo, ¿no? La cruz sola es nuestra teología. Él lo que propuso fue una theologia crucis, una teología de la cruz. Y su argumento era este: Dios no se revela plenamente en la gloria o en el poder de los hombres, sino en el sufrimiento y en la obra de Jesús en el Calvario. Ahí es donde está el centro de todo. Y aquí viene algo que es absolutamente clave. El argumento de los reformadores no salió de la filosofía ni de nuevas revelaciones místicas, no. Para ellos, todo, absolutamente todo, se basaba en volver a las Escrituras, un regreso radical a los textos para, según ellos, dejarlos hablar por sí mismos, sin todas esas capas de tradición que se habían acumulado encima. Y este versículo fue, digamos, una de sus herramientas más potentes. Para ellos la lógica era aplastante. Es muy sencillo. Si hay un solo Dios, entonces tiene que haber un solo mediador. Punto. La unidad de Dios para ellos exigía la unidad del mediador. No había más vuelta que darle. Y la implicación de esto es crucial. Pensemos en esto.
Si Cristo es el puente perfecto y completo para llegar a Dios, ¿qué pasa cuando le empezamos a añadir otros soportes? Da igual que sean santos, sacerdotes o la propia Iglesia. Desde la perspectiva de la Reforma, al hacer eso no estás reforzando el puente. Lo que estás insinuando es que el puente original no es suficiente, que es defectuoso. Estás fragmentando algo que por definición tenía que ser único. Y luego tenemos este otro pasaje, que refuerza la idea con un lenguaje que es, bueno, súper exclusivo. Jesús no dice, soy un camino entre muchos, no, dice, soy el camino. Para los reformadores, esta frase era definitiva. Cerraba la puerta por completo a cualquier otro sistema, ya fuera religioso o de méritos, como una forma de llegar a Dios. Muy bien. Ahora que ya entendimos la idea, veamos el impacto. Porque Solus Christus no fue solo un pensamiento. No, esto reconstruyó por completo la arquitectura de la fe cristiana. Cambió doctrinas que eran fundamentales y hasta la estructura misma de la Iglesia. Y aquí llegamos a una de las consecuencias más bestiales, la doctrina de la justificación. El sistema medieval hablaba de justicia infundida. Imaginen que la gracia es como un líquido que te van metiendo gota a gota para hacerte poco a poco más justo. La Reforma dijo no. Ellos propusieron la justicia imputada. Esto ya no es un proceso, es un veredicto legal. Dios no te hace perfecto, te declara perfecto, porque te acredita la justicia de Cristo a tu cuenta. Es la diferencia abismal entre tener que ganar una fortuna y, de repente, heredarla. A esto se le conoce como el gran intercambio, y la idea es así de simple y a la vez así de profunda. En la cruz, nuestros pecados fueron, por así decirlo, puestos sobre Cristo. Y a nosotros se nos regaló su justicia perfecta. Con este cambio, la salvación deja de ser algo que uno se gana con esfuerzo y se convierte en un regalo que simplemente se recibe. Y la consecuencia lógica de todo esto fue explosiva, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Piénsenlo, si Cristo es el único puente, el único mediador, ¿qué pasa con la división entre el clero y la gente común? Pues, se desploma. En cuanto al acceso a Dios, esa barrera desaparece. Cada creyente ahora tiene acceso directo. El pastor ya no es un intermediario, sino un guía, alguien que enseña la palabra. Ok, todo esto suena a historia, ¿verdad? Siglo XVI. Pero, ¿qué pasa con esta idea hoy, en nuestro mundo? Bueno, los desafíos son otros, claro. Pero la pregunta central, la pregunta sobre la exclusividad y la suficiencia de Cristo, sigue siendo increíblemente relevante. El campo de batalla, por así decirlo, se ha movido. En el siglo XVI la pelea era interna, dentro del cristianismo, contra la idea de sacerdotes y santos como mediadores. Hoy, el desafío viene de afuera. Viene del pluralismo religioso, de esta idea tan extendida de que todas las religiones son en el fondo caminos diferentes que llevan a la misma montaña. Y en este nuevo panorama básicamente han surgido tres posturas o modelos principales. Por un lado está el exclusivismo, que es la postura clásica de la Reforma. La salvación se encuentra únicamente a través de la fe explícita en Cristo. Luego está el inclusivismo, que dice algo como, ok, Cristo es el único Salvador, pero su gracia puede alcanzar a personas que no lo conocen explícitamente. Y por último, el pluralismo, que sostiene que todas las grandes religiones son caminos igualmente válidos hacia lo divino. Así que, en este contexto tan complejo, para quienes defienden la doctrina Solus Christus, funciona como una brújula. En medio de todo el ruido teológico y cultural, vuelve a apuntar a dos ideas centrales. Primero, que Cristo es totalmente suficiente, y segundo, que la salvación es, al final del día, un regalo, pura gracia, no un logro que se consigue por mérito propio. Y así llegamos al final. La pregunta que explotó en el siglo XVI sigue hoy tan viva como entonces, quizá con una urgencia nueva. En nuestro mundo, un mundo que valora tener 1000 opciones para todo, ¿qué significa realmente afirmar que un único camino es suficiente? Es una pregunta que queda en el aire para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este recorrido.